El agua subía más rápido de lo que Ricardo había calculado. Sus 15 años de experiencia como espeleólogo profesional le gritaban que algo muy malo estaba pasando en las profundidades de la cueva del susurro. Lo que había comenzado como una exploración rutinaria se había convertido en una pesadilla acuática que amenazaba con convertirlo en una tumba de piedra aquella mañana de marzo. Ricardo Vázquez, con la confianza de quien ha conquistado más de 300 sistemas subterráneos, descendió a la cueva más famosa de los Andes colombianos. Vázquez, de 42 años, era considerado uno de los mejores espeleólogos de Sudamérica, pero la montaña estaba a punto de enseñarle que la experiencia no siempre es suficiente cuando la naturaleza decide mostrar su lado más salvaje. Ricardo estaba, como siempre, emocionado por descubrir una nueva cueva, pero no sabía el terrible plan que la cueva tenía preparado para Elan. La primera señal de que algo iba mal llegó a 800 metros de profundidad. El goteo constante y habitual de las estalactitas había cesado por completo y, en su lugar, se había instalado un silencio antinatural que resonaba en los túneles como una ominosa advertencia. ¿Alguna vez has sentido que la tierra contenía la respiración antes de atacar? Ricardo se detuvo en una amplia sala y revisó sus instrumentos por tercera vez en una hora. El barómetro indicaba una caída de presión inusual, y su instinto le decía que debía salir inmediatamente. Sin embargo, su curiosidad científica prevaleció sobre su prudencia. Había detectado una corriente de aire frío que provenía de un estrecho pasadizo que no aparecía en ningún mapa. Era un descubrimiento que podía cambiar radicalmente la información sobre el sistema de cuevas. En ese momento, no sabía que estaba siendo el último descubrimiento que acabaría con su vida. Había firmado su sentencia de muerte. El nuevo túnel era más estrecho de lo que había imaginado. Tenía solo 80 centímetros de altura y 60 centímetros de ancho, lo que le obligaba a arrastrarse boca abajo como una serpiente. Las paredes de piedra caliza, pulidas por miles de años de erosión, se estrechaban cada vez más para formar lo que los espeleólogos denominan ojo de cerradura, un paso tan estrecho que solo podía atravesarlo una persona a la vez. Al adentrarse en él, Ricardo notó algo que le puso los pelos de punta. Las paredes estaban húmedas, pero no era la humedad habitual que se ve en las formaciones de piedra caliza. Era una humedad diferente, más intensa, como si el agua se filtrara desde mucho más abajo. El aire estaba impregnado del olor de los minerales disueltos y de algo más primitivo. El miedo a ser enterrado vivo después de arrastrarse por el túnel claustrofóbico durante 200 metros. Ricardo llegó a una pequeña sala de solo 3 metros de diámetro. La sala era muy hermosa, con formaciones cristalinas que brillaban como diamantes bajo la luz de la linterna. Pero lo que más le llamó la atención fue el sonido en un murmullo lejano que provenía de las profundidades de la tierra. Agua que fluían demasiada agua. Esta constatación le golpeó como un puñetazo en el estómago. Se encontraba en una zona de inundaciones estacionales. Las fuertes lluvias caídas en las últimas semanas habían saturado el sistema de aguas subterráneas y ahora toda esa agua buscaba desesperadamente una salida para descender a niveles más bajos. Ricardo dio media vuelta inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Un ruido ensordecedor llenó la pequeña habitación. No era el sonido de un río subterráneo normal, sino el rugido furioso de una avalancha líquida que fluía por todos los túneles conectados. En cuestión de segundos, el agua comenzó a filtrarse por las grietas de las paredes y formó pequeñas cascadas que caían del techo. ¿Alguna vez has visto cómo el agua puede convertir un refugio en una trampa mortal en menos de un minuto? Ricardo corrió hacia el estrecho túnel por el que había entrado, pero el agua ya había empezado a llenarlo. El nivel del agua subía a una velocidad aterradora a 10 centímetros por minuto, luego 15, luego 20 en el túnel. 80 centímetros de altura. Se estaba convirtiendo rápidamente en un tubo lleno de agua turbia y helada cuando el agua le llegó a la cintura. Ricardo intentó arrastrarse por el pasadizo, pero la corriente era muy fuerte y lo empujaba de vuelta a la sala como un hongo en un embudo. Sus manos buscaban un lugar donde agarrarse en las paredes lisas, pero la roca pulida no ofrecía ningún apoyo. El pánico comenzó a apoderarse de él. Su respiración
se aceleró, consumiendo oxígeno más rápido de lo que su cuerpo podía procesar. El agua seguía subiendo a 50 centímetros, 60, 70. La entrada del túnel estaba completamente sumergida. El pánico se apoderaba cada vez más de todo su cuerpo. Ricardo nadó hacia el punto más alto de la pequeña habitación y presionó su cara contra el techo rocoso, donde aún quedaba una burbuja de aire de 20 centímetros de altura. Sus pulmones luchaban por extraer oxígeno del aire cada vez más escaso. Mientras el agua helada le adormecía los miembros, intentó sumergirse en el túnel que había quedado bajo el agua. Pero la corriente lo empujaba una y otra vez hacia atrás. Era como intentar nadar contra una cascada al revés. Cada intento lo agotaba más, lo dejaba más desesperado y lo acercaba más al colapso total. Ricardo se acercaba paso a paso. A un final doloroso en el agua, seguía subiendo sin piedad. 15 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. Ricardo presionó los labios contra la roca para intentar crear una bolsa de aire con la boca, pero sabía que era inútil. Su cuerpo entrenado, que había sobrevivido a cientos de situaciones peligrosas, ahora temblaba incontrolablemente por el frío y el miedo. Sabía que iba a morir en sus últimos momentos de conciencia. Mientras el agua finalmente le cubría las fosas nasales, Ricardo pensó en su esposa Carmen y en su hijo Mateo, de 8 años. Pensó en todas las cuevas que había descubierto, en todos los misterios que había desvelado, en todas las fronteras que había traspasado. Pero esta vez la montaña había ganado. ¿Alguna vez has pensado en cómo los elementos más básicos de la vida pueden convertirse en instrumentos de muerte? El agua llenó completamente la sala a las 3:47 de la tarde, exactamente 6 horas y 23 minutos después de que Ricardo entrara en la cueva. Su cuerpo flotó durante horas en la pequeña sala, convertida en un acuario mortal, balanceándose suavemente como una hoja en el viento por las corrientes subterráneas en el equipo de rescate, liderado por su mejor amigo y compañero de exploración, Miguel Torres. Encontró el cadáver 4 días después, cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder para llegar al estrecho túnel en el que Ricardo había quedado atrapado. Bombearon agua sin descanso durante 72 horas. Miguel lloró al ver el cuerpo de su amigo, perfectamente conservado gracias al agua fría de las montañas. Ricardo parecía dormir con una extraña expresión de paz, como si hubiera encontrado una especie de aceptación o rendición en sus últimos momentos. La autopsia reveló que había luchado hasta el último momento. Tenía las manos destrozadas por los desesperados intentos de encontrar un punto de apoyo en las paredes lisas. Cuando el agua inundó completamente la sala, resistió durante casi 2 horas, utilizando las técnicas de respiración que había aprendido durante sus años de buceo en cuevas submarinas. Pero ni siquiera los pulmones, mejor entrenados, pueden competir con una montaña decidida a cobrar una vida. En la cueva del susurro se cerró definitivamente. 3 semanas después del accidente, las autoridades determinaron que el sistema de túneles era muy impredecible y muy sensible a las inundaciones repentinas. Sin embargo, los espeleólogos experimentados saben que no fue la cueva lo que mató a Ricardo Vázquez. La curiosidad que lo convirtió en una leyenda acabó volviéndose en su contra. A los habitantes de la zona dicen que en las noches de lluvias torrenciales, cuando los túneles subterráneos se llenan de agua, se puede oír el eco de alguien que flota desesperadamente en las profundidades. Dicen que es el alma de Ricardo, condenada a repetir eternamente su última lucha contra las aguas implacables. Y tal vez, solo tal vez, cuando veas una cueva inexplorada después de la próxima temporada de lluvias, recordarás esta historia. Recordarás que la diferencia entre un explorador vivo y uno muerto puede ser tan simple como una decisión tomada en menos de un segundo. Un cambio climático impredecible o estar en el lugar equivocado cuando la naturaleza decide vengarse. Porque en las profundidades de un lugar al que nunca llega la luz del sol y donde el tiempo se mide en escalas geológicas, las reglas de supervivencia humanas no son más que sugerencias que la montaña puede ignorar cuando le plazca.
¿Qué le ha parecido esta dolorosa y aleccionadora historia de la cueva? Nos vemos en los comentarios.